Conversamos con el doctor Antonio Ledesma en la tercera parte de Aymara en su punto. Doctor, habíamos dejado una pregunta en el aire. Hay una propuesta sobre un frente amplio nacional que ha hecho la oposición. ¿Usted participaría en este frente amplio? Nosotros venimos planteando la necesidad de un frente amplio desde hace mucho tiempo, por eso hemos creado Soy Venezuela. Y Soy Venezuela es una plataforma diversa porque hay distintos partidos políticos con diferentes ideologías. Es una plataforma diversa porque además de partidos políticos hay gremios, hay estudiantes, hay trabajadores, hay artistas, hay académicos, hay intelectuales, hay profesionales de las distintas disciplinas. Es plural porque allí hay distintas expresiones del pensamiento político democrático de Venezuela. Es decir, que se ofrece esta plataforma de Venezuela. Además, no entiendo cómo lo que han venido planteando en nombre de la MUD, este frente amplio que supuestamente va a ser incluyente, cuando ayer nos enteramos por las redes que se le mandó una carta a Nicolás Maduro a Miraflores, una carta de la cual algunos de nosotros no teníamos ningún tipo de conocimiento y además contrasta con lo que hemos venido sosteniendo de que el régimen lo que está buscando es entrampar algunos factores de la oposición para legitimar la dictadura de Nicolás Maduro. De allí que creo que necesitamos una unidad sincera, con confianza. Si no hay confianza, no va a funcionar ni la coherencia, ni va a ser posible establecer una estrategia. ¿Qué Una confianza propuestas, entre qué propuestas le haría usted a este frente amplio nacional y quién podría dirigirlo? No, yo no voy a nombrar aquí personas ni hacer proposiciones. Creo que eso incluso sería hasta nocivo para la idea saludable de tener una plataforma de lucha. Simplemente le pongo a la orden, ponemos a la orden de los venezolanos que quieran recomponer la unidad democrática en Venezuela, la plataforma de Soy Venezuela. Según, según Diosdado Cabello, usted planea desestabilizar el país a través de este Frente Amplio Nacional. No, Diosdado Cabello debe tener claro que quien desestabiliza el país son los que tienen relaciones con el narcotráfico. En Venezuela tenemos algo muy grave. México tenía al Chapo Guzmán, Colombia tenía a Pablo Escobar, pero cada uno tenía su narco. En Venezuela están todos juntos. Es como si tuviéramos el Chapo Guzmán, como si tuviéramos a Pablo Escobar, a todos esos cárteles que hicieron desastres y siguen haciendo estragos en nuestro continente y en el mundo. Diosdado debe saber que lo que desestabiliza a Venezuela es una dictadura que ha pulverizado la separación de poderes. En Venezuela no hay democracia porque no hay separación de poderes, no hay institución sana. Todas las han carcomido, todas las han devorado, las han vaciado de contenido. En Venezuela la inestabilidad la produce un gobierno que se robó, una dictadura que se robó el dinero que se había destinado para equipar los hospitales y los hospitales están sin insumos, están sin medicamentos. La inestabilidad de Venezuela debe saberlo Diosdado y toda la camarilla que acompaña a Diosdado con Nicolás Maduro, la generan quienes se robaron los dineros de los alimentos, aquellos que cortaron los alimentos y los dejaron podrir allí en los patios de los puertos venezolanos, los que se robaron miles de millones de dólares, como lo denunció el ministro Giordani de Cadivi, esos miles de millones de dólares que están ahora depositados en Andorra y en otros paraísos fiscales, mientras que en Venezuela tenemos la tragedia de niños muriendo por desnutrición. Tenemos un país donde el 87% está en condiciones de pobreza, una agricultura en bancarrota, PDVSA, acabaron hasta con PDVSA. El día que se escriba la historia de lo que ha hecho Maduro, Diosdado Cabello y toda esta camarilla delincuencial que maneja la dictadura venezolana, se podrá titular cómo destruir un país maravilloso, cómo destruir el país más rico del mundo en petróleo. Ese va a ser el título del libro que seguramente va a hablar de los desafueros en que ha incurrido Diosdado Cabello y quienes nos han venido acompañando en esta tragedia. ¿Qué ha hecho Soy Venezuela para el rescate del país? ¿Cuáles son esas propuestas concretas que han hecho? Son muchas las propuestas. Primero, una oposición coherente. Yo creo que es fundamental para ganar cualquier batalla, para dar un paso al frente. Nosotros fuimos, por ejemplo, junto con la unidad, impulsores del plebiscito del 16 de julio.
Y una vez que lamentablemente algunos factores de oposición le dieron la espalda a ese compromiso muy venezolano, Soy Venezuela, ha dicho que su agenda es precisamente la que marcó el pueblo de Venezuela en esta fecha histórica. En segundo lugar, hemos venido planteando la necesidad de compactar las ideas para el plan Venezuela, el plan país, porque así como queremos salir de la dictadura, y esa es la prioridad, salir de la dictadura, y después de salir de la dictadura hablar de elecciones, tenemos también que estar preparados con ideas que le digan a los venezolanos cómo vamos a recuperar el país, recuperar el Estado de Derecho, levantar de su ceniza las instituciones para que tengamos instituciones autónomas, restablecer el principio de la seguridad jurídica para que haya confianza, porque sin seguridad jurídica no hay confianza y sin esos elementos no va a haber inversiones ni de adentro ni de afuera, promover una política petrolera con una agencia nacional de hidrocarburos mientras recuperamos PDVSA, iniciar un gran plan de inversiones de infraestructura en carreteras, autopistas, servicios de alumbrado público, hospitales, escuelas, laboratorios de tecnológicos, pedagógicos, universidades, desarrollar una gran política social de apoyo a los sectores que están deprimidos, resolver el problema cambiario, eso tiene que ser un punto fundamental, resolver el problema cambiario, convertir a la educación, pero de verdad, verdad, en el gran pivote del desarrollo nacional, que la educación sea la gran fuente de riqueza, la fuente de talento humano, que es el verdadero reservorio económico de cualquier país del mundo. Esas son ideas que se están trabajando en Soy Venezuela, no solamente allá en el país, sino en todos los núcleos que se están instalando en distintas partes del mundo. Vamos a hablar un poco ahora del corredor humanitario, que es una de las banderas que usted ha llevado en todo este periplo internacional. ¿Cómo hacerlo concreto? ¿Cómo concretar un corredor humanitario cuando el gobierno es el primero que se opone a esto y más aún con las sanciones de las que ha sido objeto? Bueno, lo primero, Mónica, vale la pena decir que esa obstrucción, ese saboteo del régimen de Venezuela para que se desarrolle un canal humanitario, es un mecanismo que se viene pidiendo desde hace más de 2 años, es la gran prueba para responsabilizar a Nicolás Maduro del genocidio que viene cristalizándose desgraciadamente en nuestro país. Es un genocidio porque se han provocado decenas, yo diría que miles de muertes. La gente que muere por hambre, porque no tiene alimento, la gente que muere porque no tiene medicamentos, la gente que muere a manos de lampa porque se exacerba la criminalidad cuando no hay repuesto para un carro, no hay batería, no hay caucho, no hay un amortiguador, no hay bujía, no solamente para los autobuses, para los vehículos. Hay un paro técnico en Venezuela porque no se puede mover el parque automotor. Este genocidio tiene como responsable a Nicolás Maduro. Estas son las cosas que se tienen que ventilar en la Corte Penal Internacional. La diputada Gaby Arellano, debo reconocer, viene haciendo un gran trabajo en la idea de instalar estos corredores humanitarios. Ahora, se ha agravado de tal manera la crisis humanitaria que un corredor humanitario en las actuales circunstancias no va a ser sino un pañito caliente, porque estamos hablando que ya son millones de venezolanos los que presentan cuadros de desnutrición. Estamos hablando que el 87% de los venezolanos viven en condiciones de pobreza y más del 60% de ese porcentaje están en condiciones de pobreza extrema, que casi la mayoría de los venezolanos presentan disminución de talla, que han perdido un promedio de 11 kilos, que hay niños que mueren semanalmente por desnutrición, un promedio de 6 a 8 niños que mueren por desnutrición, pero hay otros niños que ya van a tener asegurado un desarrollo atrofiado, porque ese rostro famélico evidencia que son cuerpos que difícilmente van a poder restablecer la salud que han perdido como consecuencia de la falta de ingestas de calorías y de proteínas. Todo este cuadro lo que demanda es la aplicación del principio de injerencia humanitaria. Ese principio de injerencia humanitaria está registrado jurídicamente en los tratados de La Haya, en las convenciones de Ginebra, en los protocolos incluso que se han dictado para modificar los reglamentos de esos convenios de Ginebra.
en la Declaración de Naciones Unidas, en las resoluciones dictadas por la Unión Europea. Y esas normas indican que cuando un pueblo es víctima de una persecución, de una política de represión masiva y sistemática, como ocurre, por ejemplo, o viene ocurriendo en Venezuela, el principio de autodeterminación de los pueblos debe ceder su preeminencia al principio de injerencia humanitaria. Eso es lo que vengo planteando. Cuando alguna gente se escandaliza y dicen que estamos proponiendo una invasión militar, no, Venezuela ya ha sido invadida militarmente, porque el régimen de Maduro y el anterior permitieron que a Venezuela ingresaran miles de efectivos de los grupos de inteligencia cubanos. O sea que nuestro pueblo está siendo secuestrado y más que invadir a Venezuela, lo que estamos planteando nosotros es liberar a Venezuela del secuestro del régimen dictatorial, más de los grupos delincuenciales, los llamados colectivos armados, los grupos parapoliciales, los parasindicatos, los paranes que manejan las cárceles, los grupos que manejan las bandas amponiles que cometen robo de celulares, robo de vehículos, atracos, secuestros, express, etcétera, tienen sitiado a más de 20 millones de ciudadanos venezolanos. Doctor, para terminar, ¿cuál es el mensaje que usted le da a todos los venezolanos que se levantan bien temprano todos los días y le ponen ganas a este país y que han decidido no irse y seguir aquí luchando? No rendirse, que Venezuela vale la pena. Hoy más que nunca necesitamos ser optimistas, porque esto es lo único que nos puede ser realmente útil. Mirar el horizonte con fe, con esperanza, se requiere de mucha determinación, de mucho compromiso, sobre todo un compromiso moral, un compromiso ético, un compromiso político, y donde los que somos políticos combinemos el patriotismo con la práctica política. Los sacrificios que ha puesto al servicio de esta causa el pueblo de Venezuela lo reconoce hoy la comunidad internacional. No hay lugar del mundo, Mónica, donde no se hable del arrojo, del coraje, del valor de esos jóvenes escuderos, de esos abuelos que marcharon en todas las capitales, en todos los pueblos de Venezuela, de los profesionales, de los productores agropecuarios, de la gente que desde las Fuerzas Armadas ha querido acompañar al pueblo porque están conscientes de lo que se hace al margen de la Constitución Nacional. Por eso yo le pido a los venezolanos que no se rindan, que vamos a seguir luchando, que llevamos aquí en el corazón un sufrimiento como una ofrenda del dolor de patria, que vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo para que nuestra patria no perezca, para que no se desvanezca lo que es Venezuela como patria y que algún día, que sea pronto, nos reencontremos bajo este sol tropical venezolano para darnos un abrazo de confraternidad, todos los venezolanos, todas las mujeres y los hombres de ese bravo pueblo venezolano. Bien, agradecemos a Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, por este tiempo que dedicó a Aymara en su punto. Yo soy Mónica Velot. Hasta una próxima oportunidad.